Hello everyone, we're about to shoot or to roll or record or however you want to say it, the chapter 3 of the Lord of the Rings in this series we've been doing about this book, Fellowship of the Ring. We're doing it in Spanish, lo estamos haciendo en español, así que si estás acá para aprender español o para escuchar, if you're here to listen to this for Spanish or to be able for if you're here for listening Spanish and being able to recognize whatever you're looking for or you're trying to improve by hearing, just remember this is the place you want to be. So yes, if you're watching this on my YouTube channel, remember to subscribe and hit the notification bell button. If you're watching this on Twitch, remember to follow, subscribe, share one, share two, share three, donate, whatever you want. Most importantly, it doesn't matter if you're watching it on YouTube or Twitch. Important thing is you watch this video, you let me know what you think about it on the comment section. If you like it, if you really like it, share it with your friends. And as always, let's just jump into it. Let's stop making the intro. Let's go. So, de la ordenación de la comarca, as just promised, of the arrangement of the comarca. I don't know how to say that in English. La comarca se divide en 4 distritos, las cuadernas denominadas del norte, del sur, del este y del oeste. Y estas a su vez en regiones que aún llevaban los nombres de algunas de las viejas familias principales. Aunque en la época de esta historia esos nombres no se encontraban solo en las regiones respectivas. Casi todos los Tuk vivían aún en las tierras de los Tuk. Almost every Tuk still lived on the Tuk's land of the Tuks. Lo que no ocurría con muchas otras familias, tales como los Bolson o los Boffin. That was not what happened with most of the other families, like the Bolson or the Boffin families. La comarca en este entonces apenas tenía gobierno. Las familias cuidaban en general de sus propios asuntos y dedicaban la mayor parte del día al cultivo y consumo de alimentos. En otras cuestiones eran por lo común gente generosa, tranquila y poco ambiciosa. De modo que las heredades, granjas, talleres y pequeñas industrias tendían a conservarse invariables durante generaciones. La antigua tradición que hablaba de un rey de Fornost o Norburgo, como lo llamaban muy al norte de la comarca, se conservaba aún, por supuesto, pero no había habido rey durante casi 1000 años y las ruinas de Norburgo estaban cubiertas de hierba. Sin embargo, los hobbits se acordaban aún de los pueblos salvajes y criaturas malignas, como los trolls, que no habían oído hablar del rey. Atribuían al antiguo rey todas las leyes esenciales y por lo general las aceptaban de buen grado, ya que eran los preceptos, como ellos decían, a la vez antiguos y justos. Es verdad que la familia Tuk ocupó una posición preeminente durante mucho tiempo. It is true that the Tuk family, the family of the Tuks, held a preeminent position during a long time. That's what that phrase says. El cargo de Tain había pasado de los Gamoviejo a los Tuk algunos siglos antes, y desde entonces el jefe Tuk había llevado siempre ese título. El Tain era el jefe de la asamblea de la comarca y el capitán del acantonamiento y la tropa. Pero como la tropa y la asamblea eran convocados solo en casos de emergencia, que ya no ocurrían, la dignidad del Tain era apenas nominal. A la familia Tuk se la respetaba especialmente. The Tuk family was especially respected, pues seguía siendo numerosa y muy rica, y tenía la capacidad de producir en cada generación personajes recios de costumbres peculiares y aún de temperamento aventurero. Estas últimas cualidades, sin embargo, eran más toleradas en los ricos que generalmente aprobadas. El temperamento aventurero y las costumbres peculiares. That's
That's what this sentence is making reference to. No obstante, se mantuvo la costumbre de llamar Tuk al jefe de la familia. Y se agregaba al nombre, si era necesario, un número. Como por ejemplo Isengrin Enye. Alright. El único oficial verdadero de la comarca en esta época. El único oficial verdadero en la comarca era en esa época el alcalde de Cabadagrande o de la comarca, y que era elegido con 7 años en la feria libre de las Quebradas Blancas en Lite, es decir, a mediados del verano. Como alcalde, su casi única obligación consistía en presidir los banquetes de las fiestas de la comarca. His almost only obligation was to be the president of the parties that happened in the comarca. That's pretty good if you ask me. Y se celebran con frecuencia. Pero a la alcaldía se agregaban los oficios de jefe de correos y de modo que el alcalde ordenaba tanto los servicios de mensajeros como los policiales. Estos eran los únicos servicios de la comarca, y los mensajeros los más numerosos y los más atareados. Los hobbits no eran todos instruidos de ningún modo, pero los que lo eran escribían constantemente a todos los amigos y algunos parientes que vivían más allá de una tarde de marcha. Oficiales era el nombre que los hobbits daban a sus policías, o al equivalente más cercano. Por supuesto, no llevaban uniforme, cosas así eran completamente desconocidas, sino una simple pluma en el sombrero, y en la práctica eran guardias campestres más que policías, y se ocupaban más de los animales extraviados que de las gentes. En toda la comarca solo había 12, 3 en cada cuaderna, para trabajos internos. Un cuerpo bastante mayor que variaba de acuerdo con las necesidades. Estaba dedicado a batir las fronteras e impedir que los extraños de cualquier clase, grandes o pequeños, molestaran demasiado. En la época en que empieza esta historia, los fronteros, como se los llamaba, se habían multiplicado mucho. Había numerosos informes y quejas acerca de personas, criaturas extraviadas que merodeaban fuera o dentro de los lindes. Primer signo de que todo no estaba completamente en orden. Como lo había estado siempre, excepto en cuentos y leyendas de otro tiempo. Muy pocos prestaron atención a tales indicios. Y ni siquiera Bilbo tenía noción de lo que esto presagiaba. Habían pasado 60 años desde que emprendiera el memorable viaje, y era viejo hasta para los hobbits, quienes alcanzaban a veces los 100 años. Pero evidentemente conservaba mucho de la considerable fortuna que había traído de vuelta. Cuánto o cuán poco no lo había revelado a nadie, ni siquiera a Frodo, su sobrino favorito. Y todavía guardaba en secreto el anillo que había encontrado. That's the end of the part 3. Let me show you. Here. So we're gonna be seeing each other again for part 2, probably tomorrow. Don't forget to follow, don't forget to toggle the notification bell button on YouTube and Twitch. If you're on Twitch, remember, subscribe, follow. After you follow, subscribe. If you want to subscribe
yourself using a credit card, or if you want to subscribe yourself using your Twitch Prime monthly subscription option. Your monthly subscription option is up to you. I don't really mind. If you want to donate, I would greatly appreciate that. It's not needed, but I would really like that if you want to, of course. So that's it for today. Till next time, thanks for watching, guys. See you later.